Bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Esta parashá, ya los que la estudiaron saben que se llama Shlach en hebreo y significa envía. Y está en la porción de la escritura que empieza en Números 13:1 hasta el 15:41. Son 3 capítulos. Entonces, en esa parashá que se llama envía, el nombre precisamente se toma de esa porción de Números 13:1. Vamos a leer ese pedacito para que lo identifiquen. Dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, ahora el verso 2 dice, envía, esa palabra que está ahí traducida por envía es shlach. Le dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, de ahí sale el nombre de esa parashá, de esa porción de las escrituras. Pero antes de continuar, pues vamos a desglosar los temas que tiene allí y después sí vamos a empezar a profundizar en uno de ellos. Entonces, el primer tema precisamente es ese mandato que Dios le da a Moisés para que le dé al pueblo de enviar 12 espías, porque eran 12 tribus, ¿verdad? Entonces, cada tribu tenía a su príncipe y ellos eran los que debían inspeccionar esa tierra que ya Dios les había prometido. Entonces eran 12 espías, ya se sabe, uno por cada tribu, y su misión era explorar la tierra de Canaán que Dios ya le había prometido al pueblo de Israel. Entonces voy a leer este versículo rápidamente, Números 13 del 1 al 2. Una porción de eso nada más. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, envía hombres que exploren la tierra de Canaán, que doy a los israelitas, de cada tribu de sus antepasados enviará un hombre, cada uno un líder entre ellos. El otro tema que hay es pues la misión que ellos tenían, que allí mismo está. Los espías debían, por las instrucciones que recibieron, evaluar la tierra, su gente, sus ciudades y el producido de esa tierra, los frutos. Y pues ya veremos en la enseñanza pues que Dios les dice esto no para ver si la tierra era buena, porque ya Dios sabía que esa era tierra que fluye leche y miel. O sea, la tierra era buena en gran manera. De pronto los contrincantes, todo lo que usted quiera ver, lo que Dios quería era pues que ellos mismos se dieran cuenta de que la promesa de Dios era real y también que no importa qué obstáculo iban a encontrar allá, siempre Dios sería mayor que esos obstáculos, ¿verdad? Entonces era también una parte de reconocer la promesa de Dios y también de saber que no dependía de nosotros como individuos, sino de Dios, que es el que da las cosas, ¿verdad? Entonces, no importando qué tan difícil fuese para nosotros, Dios es el que iba a obrar, ¿verdad? Entonces ahí está ese segundo punto. El tercer punto que podemos sacar es el informe que dan estos espías, ¿verdad? Después de 40 días de inspección de que se infiltraron en la tierra, los espías regresan a traer un reporte de que efectivamente la tierra era fructífera, ¿verdad? Pero entonces habitada por gente muy fuerte, por así decirlo, muy poderosa, y que las ciudades eran efectivamente fortificadas, o sea, no era una ciudad que era de fácil acceso ni para llegar a coger las cosas, sino que era complicada esa parte. Entonces vamos a ver el versículo, busquen Números 13 del 27 al 28 y les voy a leer una porción de allí. Dice, le dijeron, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, fluye leche y miel, o sea, como efectivamente sí es fructífera, tiene buen producto, y este es su fruto, trajeron muestras, ¿se acuerdan? Pero el pueblo que habita en la tierra es fuerte, y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. O sea, vieron, es buena la tierra, pero está difícil humanamente hablando. Otro punto que hay ahí es la reacción del pueblo cuando escuchan estos reportes, ¿verdad? Entonces los israelitas reaccionaron con miedo y desesperación inmediatamente escucharon eso, porque como que se les olvidó con quién estaban, ¿verdad? Porque, o sea, yo les hago una pregunta, ¿qué comparación tenía Canaán con Egipto? Si Egipto era la potencia mundial de la época y el ejército que tenía el faraón, o sea, ellos arrasan con esa ciudad si hubieran querido. Y no solo eso, sino que ellos eran,
personas que en el momento eran esclavas. Entonces la oportunidad de que ellos se liberaran del yugo de Egipto era cero. Y sin embargo estaban libres y estaban caminando y habían recibido la promesa de aquel que los libertó. ¿Se acuerdan? En Éxodo 20, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces Dios, quien les estaba prometiendo, era el que les estaba enseñando a tener fe y confianza en Él, ¿ya? Entonces, hombre, sí, la gente puede ser fuerte y tal, pero eso no es nada. En comparación, Dios ahogó el ejército más grande del mundo de esa época con el mar, y antes de eso les tiró 10 plagas. Y tanto así que muchos de ellos se convirtieron y dijeron, ya yo no tengo nada con los ídolos, ese es el Dios de verdad. O sea, ellos vieron la comparación y dijeron, mira que habla. Él dice lo que va a pasar y ocurre. Y cuando está castigando, si nos arrepentimos, suspende el castigo. No es como los otros dioses locos o que no tienen control de sus propias acciones, sino que, o sea, prácticamente la naturaleza es la que les dicta cómo es el comportamiento, ¿no? De que ahora viene el invierno, todo el mundo se va a morir, no es capaz de parar el invierno para que no se mueran sus súbditos. Solamente da fruto cuando viene la parte de la primavera y que salen las maticas verdes y todo eso, pero no puede hacer que salga el fruto. Exacto, solo llueve en las temporadas que son. En cambio, este Dios, que es el Dios verdadero, dice y conforme a su dicho es hecho. Y sí castiga, pero también si nos arrepentimos. He visto por el mismo faraón, no, dile a Dios que ya y tal, que ya entendí, que yo los voy a soltar. Ok, suspendido el castigo, se quitó. Y así. Entonces, eso es una parte que debemos tener presente. Pero este pueblo, entonces los israelitas reaccionaron con miedo, desesperación y volvámonos a Egipto. Imagínense, ellos mismos estaban diciendo algo que no les fue capaz de mover el corazón y la mente, porque ellos venían de esclavitud y acabaron de ser libertados y están diciendo, preferimos estar presos como si Dios no hubiera hecho nada con ellos. Y efectivamente estaban en libertad física, pero hay un dicho que dicen los sabios de Israel, algunos de los rabinos, que ellos decían que Dios primero los sacó de la esclavitud física, pero ese caminar en el desierto fue también sacar la esclavitud de la mente de ellos, porque ellos eran libres físicamente, pero todavía su corazón estaba preso y esclavo, y entonces querían vivir como antes, siendo que estaban caminando en libertad. Eso hoy en día le dicen algo así como el síndrome de Estocolmo. ¿Se acuerdan? Las personas que estaban siendo cautivos y se enamoran del cautivo porque piensan que es como un mecanismo de defensa y así no. Y entonces cuando los libertan del captor, exacto, tienes razón. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Pues vamos a leer una porción de ese Números 14 del 1 al 3. Dice, entonces toda la congregación levantó voz y lloró aquella noche, imagínense. O sea, se olvidaron de con quién estaban, oye. ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Oye, Egipto ya ha quedado en la ruina. Acuérdense que Dios, las plagas destrozaron todo. El mar se puso rojo sangre. Los cultivos se dañaron. Las langostas se comieron todo. Lo que había quedado cayó del granizo y quemó todo eso. Y todavía querían devolverse a un lugar del cual Dios los había sacado porque estaban diciendo ya no aguantamos más y todos los días era látigo, barro, haga, ladrillo, y nacían esclavos y morían esclavos y querían devolverse. Entonces eso estaba pasando allí. Después viene una intercesión basada en esa reacción que tiene el pueblo de los dos únicos espías que dijeron la verdad y por la cual verdad casi los matan, imagínense. Entonces Josué y Caleb, Yehoshua y Caleb, tratan de animar al pueblo afirmando que con la ayuda de Dios pueden conquistar la tierra. O sea, era algo evidente, ya había pasado. Y no era, o sea, no era que Dios se aparecía un día sí y 3 días no y después volvía y aparecía. Todos los días que decía que en el desierto había, cuando había sol había nube. Y en la noche, que los días son, las noches son muy frías en los desiertos, Dios les ponía columna de fuego y todos los días les bajaba el maná y a veces se portaban mal y les daba las codornices y entonces no había agua potable y les hacía que el agua fuera
¿cómo es que se llama? Potable, que se la pudieran tomar. Y todos los días a Dios se manifestaba en el tabernáculo y mandaba a llamar a Moisés y a Moisés le salía la cara brillante. Y él venía y daba el mensaje y todos los días Dios movía el campamento de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces estaban aquí llorando y desesperados y estos dos varones, Josué y Caleb, trataron de animar al pueblo. Vamos a ver eso en Números 14, 6 al 9. Dice, y Yehoshua, ese es el mismo nombre de Jesús en hebreo. No es Jesús, no es Jesus, no es no sé qué. O sea, el nombre de Jesús está ahí. Yehoshua. Y dice Jehová o Dios, vestido de salvación o Dios salvando. Mire qué significado escatológico es ese. Que Dios se vistiera de salvación. Porque hay una parte en las escrituras donde dice como si Dios fuera el rey David, que estaba vestido de sus ropajes reales. Y David se quita esas ropas para involucrarse más cercanamente con el pueblo, íntimamente danzar con ellos. Y la mujer de David lo desprecia. Y es que tú te hiciste igual que ellos. Y eso es lo que está diciendo cuando el Mesías se viste de salvación. Lo que está diciendo es que se viste de humanidad Dios mismo para venir a cargar con nuestros pecados. Porque es que Dios, como Dios mismo, no podía redimir a la humanidad. Un ángel como un ser celestial no podía redimir a la humanidad, decía la Escritura. Tenía que ser la redención, las reglas de la redención las estableció Dios mismo y decía que tenía que ser un hermano de sangre. Y la Biblia te dice en Hebreos que Dios no redimió ¿cómo es? A la descendencia de Abraham con seres celestiales ni nada, sino tenía que ser alguien del mismo linaje, exacto. Y eso está establecido en Romanos también. El primer Adán y el postrer Adán tenían que estar en iguales condiciones físicas para que uno pudiera decir yo soy hermano de él, pero yo no tengo la misma condición de pecado de él, yo lo puedo redimir, porque es que la misma escritura decía, la redención de un solo ser humano es de tan alto precio que no se lograría jamás. Pero ¿qué pasa? Que este ser humano decía que su valor sobrepasaba toda la creación. Y para que eso ocurra, tiene que ser una imposibilidad de que el mismo Dios se haya hecho humano. Porque la otra es doblemente imposible o es imposible para siempre, que es que Dios levante un ser humano y lo levante a la estatura de Dios para que pueda obrar, porque inmediatamente se invalidaría la salvación. Porque esa fue una de las tentaciones, que Yeshua, Jesús, siendo Dios, hecho hombre, que ese es el componente que a veces se olvida, se comportara como Dios para que fuera independiente de Dios y eso mismo anularía, porque eso fue una de las tentaciones. Come del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios, conocerás el bien y el mal, no te vas a morir. Entonces así mismo se le presentó a él, pero el Mesías, siendo Dios hecho hombre, se comportó como hombre para darnos salvación. Entonces eso es importante tenerlo allí y aquí está, en ese pedacito, cuando dice Dios se está vistiendo de salvación en el nombre de ese Yehoshua, y ese nombre Yehoshua aparece también más adelante en Zacarías como un sumo sacerdote. No sé si se acuerdan, y es una visión que eso no. Cuando la tentación que le hace el Satanás a Yeshua en el desierto, la primera, conviértete en pan, también hubiera sido como el mismo resultado. Sí, porque no estás pidiendo, exacto. Sí, porque o sea, la condición humana es que nosotros dependamos de Dios y le pidamos con humildad, reconociendo que necesitamos y que nosotros no nos podemos valer por nosotros mismos. Pedid y se os dará. Y el mismo Mesías lo enseña, oye, si sus padres que son malos saben darle buenas cosas a sus hijos, o si no, pónganlo a prueba, ¿qué clase de padre si usted le pide un pan le va a dar una serpiente? Es imposible. Entonces, ¿cómo no le vamos a pedir al Padre bueno y realmente el Padre de todos los padres, que es Dios? Le tenemos que pedir porque es que el hecho de que Él sea nuestro Padre no quita que Él sea Dios y Rey. Entonces no lo podemos tratar con falta de respeto ni nada, sino pidiéndole. Y el mismo Mesías nos enseña también en la oración, cuando ores, oren de esta manera. Danos el pan de cada día, o sea, hay que pedirlo.
No es como las alabanzas esas por ahí, arrebátale al diablo lo que te pertenece, tú eres el hijo del rey, o sea, es prácticamente el mismo diablo hablando. Esto te pertenece a ti, tú eres un soberano. Pero el Mesías cuando estuvo acá no se comportó así, él dijo, yo he venido a servir, yo no he venido a que me sirvan a mí. Y entonces nosotros que somos sus hijos y sus discípulos vamos a ser los reyes. Y el Mesías sí lavando los pies y ayudando y recibiendo toda clase de improperios. Y nosotros nos merecemos todo. O sea, nos merecemos lo peor en realidad, pero por misericordia Dios no nos da lo que merecemos. Esa es la realidad del Evangelio, es lo contrario. Todos nosotros nos merecemos el infierno y la candela y el castigo y todo eso por el más mínimo de los pecados, porque esa es raíz de todos los males, dice la Escritura. Y después dice, y nos da lo que no merecemos, que esa es la gracia. Lo que vamos a recibir viene de Él, pero es un regalo, no es que, no, yo no soy nada, a usted tampoco. Aquí todo el mundo es igual de malo, de pecador. Y esa es una realidad lamentable que a uno, pero uno la reconoce delante de Dios y Dios hace lo opuesto afuera, por amor de nosotros y por amor de su nombre, que es el que está en juego. Él puso el nombre de Dios en todos los seres humanos que reconozcan esa realidad y que se arrepientan y que pidan perdón. Entonces, solo en el nombre de ese Yehoshua. Entonces, volvemos y leemos porque ellos actúan como Dios espera que actuemos nosotros. Todo el pueblo está en pecado y en rebeldía, es verdad. Pero ellos, ¿qué hacen? Condenan al pueblo y dice Dios, quémalo y tal, esos son malos. Ahí se nota la diferencia. Ellos dicen, Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dijeron a toda la congregación de los israelitas, la tierra que recogimos y exploramos es una tierra buena en gran manera. El Señor está con nosotros, no les tengan miedo. O sea, estaban tratando de solucionar y aliviar esto. Después viene el juicio de Dios, otro tema, está en Números 14, del 11 al 38, donde Dios expresa su ira ante la falta de fe de los israelitas y amenaza con destruirlos. Que es lo que dice Moisés, córrete, yo los quemo, se acaban y mi promesa de todas maneras no se va a invalidar porque con solo uno, de uno saco el resto y la promesa sigue. Y Moisés también, ¿qué hace? Dice, Señor, mátalos, no. Él dice, él intercede por el resto. Y ese es el corazón del Mesías que empezó a sembrarlo en estos varones de Dios. Dice allí mismo en Números 14, 20 al 23, no lo busque porque vale es una porcioncita. El Señor dijo, he perdonado según lo has pedido. Y eso nos muestra qué es lo que hace el Mesías. Porque es que la Biblia no dice, los he perdonado porque ellos, sino en virtud de la oración de una persona. ¿Ya? Y eso lo enseña el Mesías. Oye, Dios te perdonó a ti, sí. Cuando veas a alguien en pecado, ¿qué debes hacer? Busca, guíalo al arrepentimiento, no lo condenes. Dios hizo lo mismo contigo, ¿ya? Y eso es lo que espera de ti también cuando veas a alguien en una posición similar, pero a veces a uno se le olvida. Ya yo perdoné, ya yo no me acuerdo de esto y lo otro, y cuando veas, candela, Señor, feo, tal, que no sé qué, pero no. Aquí la cuestión es distinta. Entonces dijo el Señor, he perdonado según lo has pedido. No obstante, entonces dice, está bien, en castigo un pan, porque la Biblia que dice, el Señor al que ama, corrige y castiga, si son hijos. Como el Padre. Amén. Exacto. Entonces dice, ninguno de los hombres que han visto mi gloria, que este es algo importante, que a muchos detractores de la fe se les olvida. Los ateos dicen, pero es que Dios no hace nada, que no sé qué. Pero hay una parte que dice, por un lado, no tengas por tardanza la paciencia que Dios ha tenido para que ustedes se arrepientan. Y por otro lado está esto. Así como Dios hizo con Adán y Eva, si Dios los fulmina, no nace nadie. Entonces Dios dice, hombre, ciertamente morirás. Y por misericordia
les prorrogó el castigo hasta que llegó. Sí se murieron, Adán y Eva, pero Dios les permitió tener descendencia y también les permitió arrepentimiento, porque más allá de la muerte hay dos caminos, la vida eterna y la condenación perpetua. Y eso es lo que verdaderamente Dios está mirando y esperando. Entonces dice, ninguno de estos hombres que ha visto mi gloria y los signos que hice en Egipto, en el desierto, verá la tierra que juré dar a sus padres. Entonces, es un castigo que Dios aplicó aquí en la tierra. Porque Él dijo, no van a entrar, no al reino de los cielos, sino no van a entrar a la tierra prometida. O sea, ellos van a morir antes de entrar. Y fue un castigo justo que Dios aplazó también, porque es que los hubiera fulminado aquí mismo también, como le dijo a Moisés. Y eso les dio oportunidad a ellos de recapacitar, de arrepentirse. Algunos de ellos no se sabe cuántos sí, cuántos no, pero es que ellos estuvieron esperando y en ese interactuar con Dios también Dios los guía al arrepentimiento. Es lo que siempre ha dicho la palabra de Dios. Entonces, después viene otro tema que es la derrota de los israelitas. Porque ellos se arrepintieron de la rebelión, pero ya Dios les dijo, no entren ya porque ya no van con mi bendición ni mi permiso. No, pero es que ya no importa, vamos a ganarles, ahora sí estamos listos. Entonces les dijo que no. Entonces, ¿qué pasó? Números 14, 44 al 45. Dice, subieron a la cumbre de la colina, aunque ni el arca del pacto del Señor ni Moisés habían salido del campamento. Acuérdense que cuando esto salía, con la presencia del Señor era notorio. Y Dios iba adelante y el que se metiera ahí perdía. Pero Dios no fue y ellos se fueron sin Dios. Y aquí es donde se demuestra eso que yo les digo. Si Dios no está con ellos, y lo dice la Escritura también hasta para la casa, en vano guardan, si Dios no cuida la casa, en vano velan los que la tratan de proteger. Y lo mismo acá. Entonces en Números 14:44 terminaron entonces los amalecitas y los cananeos descendiendo y los derrotaron y persiguieron hasta Horma. Y de último, ya viene el último tema, son unas leyes adicionales que Dios da ahí en Números 15, del 1 al 41. Son leyes o instrucciones de las ofrendas, expiación por el pecado involuntario, castigo por pecados intencionales, y también se introduce el mandamiento de los tzitzits. Esto es un mandamiento que Dios puso. ¿Ya? Estos flequitos ahí que usted ve. Eso significa, o sea, según la tradición, cada flequito representa un mandamiento. Y los nuditos son 5, los 5 libros de Moisés. Dime. Sí. Entonces, por lo menos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí están las 5 bolitas. Y dentro de las bolitas hay unas vuelticas que son una cantidad de, o sea, un número, aquí hay otro número, otro número, otro número. Entonces, aquí está el nombre de Dios, Yod, Hei, Vav, Hei, o sea, las 4 letras del tetragramatrón. Y los flequitos estos largos, también hay uno que es más larguito que todos, que simboliza el mandamiento principal. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras que te digo yo, se las tienes que enseñar a tus hijos en todo momento para que ellos sean también un fruto de ese mandamiento. Y eso lo puso Dios, pues, porque había una persona que se le olvidó un mandamiento de muerte y tocó, pues, aplicar la ley, y eso era inflexible. Pero entonces Dios puso vamos a ponerles a ustedes una ayuda para que no se les olvide. O sea, una cosa didáctica, vamos a decir. Entonces ellos se veían los mandamientos, anda, verdad, algo así. No debería. Exacto, es que antes, mire lo que dice Gemma, eso es cierto porque hoy día usted ve y la mayoría de los que son creyentes andan con la Biblia aquí, entonces, y cuando quieran ver, buscan o abran el celular más fácil en todas partes. En esa época muchos no sabían leer ni siquiera, entonces solo iban a la sinagoga a escuchar, los padres también, y esos padres y madres después les repetían a los niños las escrituras hasta que ellos se las aprendieran de memoria. Sí, hermano. Amén. Sí. Así es. Así es. Yo iba a decir algo ahí. Bueno.
Entonces, esos son los temas. Y a mí siempre me gusta recordar esto porque lo que pasa es que es importante. Uno a veces dice que por qué repiten tanto, pero el mismo Moisés, el mismo apóstol Pablo, decía que a él no le era fastidio ni era gravoso repetirle las mismas cosas. Y él las repetía porque es que él sabía cuáles eran las necesidades de ese momento, ¿verdad? Y hoy en día hay una desconexión de esto que estamos leyendo con el Mesías y sus discípulos. Y la gente no ve las conexiones tan entrelazadas y tan fuertes que hay de una cosa con otra. Entonces pareciera como si estuviéramos leyendo dos cosas diferentes y pareciera como si cobrara vida esa enseñanza falsa de que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento y que son contrarios y que uno es violento y agresivo y que el otro es amoroso y tranquilo. Y la Biblia no enseña eso. Porque el mismo Mesías, eso lo enseñan bastante, esas teologías se llaman teologías del reemplazo. Y surgieron en su mayoría del catolicismo de algunos teólogos que trataban de reemplazar. Ustedes han escuchado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso está mal enseñado al día de hoy. Porque a uno le enseñan que el Antiguo Testamento es lo que el Mesías enseñaba que se llamaba las Sagradas Escrituras. O sea, el Mesías nunca le llamó Antiguo Testamento a lo que usted y yo nos enseñaron que era. Y le voy a decir qué sí es y qué no es para que se le quede en la cabeza. ¿Qué sí es, qué no es? Más fácil primero, porque es lo que a uno le enseñan. Usted agarra su Biblia, ¿quién tiene una Biblia ahí que me preste? Pero de librito. No hay ninguna por acá. Bueno, esas Biblias por lo menos, si usted las abre, el 65% es lo que le llaman mal Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Jueces, todos los profetas mayores y menores, eso es a lo que llaman Antiguo Testamento. Y después viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Nuevo Testamento y los separan. Y resulta que así no era como Dios lo consiguió y eso no es a lo que el Mesías llamó Antiguo Testamento a través del escritor de Hebreos. Testamento, o la palabra que se utiliza, pacto, y en hebreo es brit, el pacto o el convenio que Dios estableció siempre fue: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese era el pacto, así de sencillo. Y dentro de ese convenio o esa alianza, porque también se llama alianza o pacto, de que yo soy de usted y usted es mío, o sea, es similar a un matrimonio. Y de hecho así es como aparece en Jeremías 31, en Ezequiel. Dice aquí que yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de David, no como el pacto antiguo que hice con ellos, aunque fui yo para ellos como un marido, dice el Señor. Lo refiere como un matrimonio. Está hablando de un convenio indisoluble en el que Dios se iba siempre a ligar o a unir con el pueblo de Israel y todos los que él llamara a través de ese pueblo. Entonces el convenio es ese ya. Y ese pacto está representado por algo que Dios puso para permitir que esa unión no se rompiera. Porque ¿qué rompe la unión? El pecado. Entonces, para él neutralizar el pecado, hizo o creó un sistema que inicialmente era temporal, que eran los sacrificios. ¿Por qué? Porque sus pecados han puesto una pared entre ustedes y yo. Decía, acuérdense en Isaías. Entonces, que hay que romper la pared. ¿Cómo se acababan los pecados? Los pecados se destruían en un animal inocente. Entonces, todo lo que se llama Antiguo Pacto o Antiguo Testamento era lo temporal. ¿Y que era lo temporal? El sacrificio de animales, el sacerdocio humano, porque los humanos eran mortales y morían, y el templo físico. Eso es a lo que Dios llama Antiguo Pacto. Y eso es a lo que está refiriéndose Jeremías, Ezequiel, todos cuando dicen: he aquí haré un nuevo pacto, no como el pacto antiguo, porque ese pacto era temporal, los humanos se morían y no había quien sostuviera eso porque necesitaban ser eternas estas tres cosas: templo, sacerdocio y sacrificio. Entonces, ¿qué hizo el Señor?
utilizó lo mismo, pero cambió lo que era mortal por lo inmortal. ¿Cuál es el templo inmortal? Yeshua. Destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Y ellos confundidos pensaban que hablaban del edificio, pero él hablaba de su propio cuerpo, él es el templo. He aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo sepulta momentáneamente. Entonces, ¿quién es el Cordero y el sacrificio eterno? El Mesías, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y que solo ese sacrificio era eficaz no solamente para perdonar pecados y para perdonar para siempre a la persona, sino que era tan eficaz que ningún otro sacrificio podía ser ofrecido después de ese. Y de manera que el Mesías es este. ¿Y quién era un sumo sacerdote que no moría, que no pecaba? Necesitábamos entonces tal sumo sacerdote nos convenía, limpio, sin mancha, inmaculado, perfecto, pero que se puede compadecer de nosotros porque fue tentado en todo, pero nunca pecó. Ahí está la eternidad que sostiene ese pacto. Entonces el pacto no es que Dios dice, lo que yo dije antes ya no tiene validez, quémenlo. Porque si fuera así, entonces Dios no hubiera guardado esa parte de las escrituras. Sino entonces ya entiende que es el pacto nuevo y el renovado, porque es que ni siquiera es nuevo. Cuando dice Brit Hadashah, eso se ha dicho aquí muchas veces, pero es bueno retomarlo. Acuérdense de Rosh Hodesh, cuando le dicen cabeza de año, eso es cuando hay cambio de mes. ¿Cuándo cambia el mes? Cuando la luna pasa por todo su ciclo lunar. Y usted sabe que la luna tiene cuarto creciente, cuarto menguante, prácticamente se desaparece la luna, como empieza desaparecida, empieza a salir poquito, sale la máxima luna llena y después se empieza a gastar otra vez y se acaba otra vez. Y entonces se renueva, por eso es Hodesh. Y esa palabra Brit Hadashah, la raíz es la misma. Entonces el pacto se había deteriorado por nuestros pecados y también el sostenimiento temporal de esto, y Dios lo restauró y lo rellenó otra vez, el mismo pacto, pero con condiciones de eternidad. Fue lo que hizo ahí. Entonces los mandamientos siguen ahí, pero lo único es que el sacerdocio, el templo y el sacrificio fueron reemplazados por algo vitalicio y eterno que permanece de pie para siempre. El Mesías no puede ser destruido, y es eterno. Y eso es verdad siendo el templo, porque acuérdense que en la Biblia después dicen, este era el tabernáculo de Dios, pero es el templo también. Este es el Cordero de Dios. Cuando dicen de Dios, no solamente es que Dios lo da, sino que lo que viene de Dios no puede ser destruido. Amén. Es eterno. Y el sumo sacerdote que nos convenía, dice la Escritura que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Entonces ahí está lo que es nuevo pacto y lo que no es nuevo pacto, lo que es Antiguo Testamento, lo que no es Antiguo Testamento, para que no se confundan. Y entonces esos teólogos católicos lo que hicieron fue que le aplicaron un término que estaba reservado para lo que yo les acabé de comentar, y ellos simplemente allí metieron todo lo que no les gustaba. Si usted lee los mandamientos que son contrarios a la doctrina que ellos usan, entonces usted empieza a leer Éxodo 20, nada más los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese está invalidado porque hay un papa, hay una cantidad de santos que son intercesores, hay una cantidad de vírgenes, aunque dicen que es solo una, pero son varias. Hay una cantidad de santos también a los que le puede hacer peticiones para llegar a Dios. Y en las Escrituras nos dice Timoteo, ¿qué nos dice? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice así las Escrituras. Entonces, ese primer mandamiento está en conflicto con esto y con esas prácticas. Entonces dice, eso es Antiguo Testamento, ya no es así. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, ni te inclines ante ellas, ni las honres, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me odian, tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Anda, pero es que ese mandamiento de pronto era solamente para los demonios. Los demonios no están en el cielo. Es que este mandamiento era también solamente para no hacer imágenes de los dioses falsos. Los dioses falsos no están en el cielo.
Entonces, no, eso es Antiguo Testamento y tal. Ya antes era así, pero ya no. Pues viene, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, para que no tomará por inocente el nombre de Dios en vano. Digamos que ese no tiene conflicto, listo. Pero el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. A nosotros nos gusta el domingo, no el sábado. Eso era Antiguo Testamento, en el Nuevo se cambió eso. Y así utilizaron eso como un método para engañar a muchas personas de las que no les gusta profundizar y se quedaron así. Porque usted lee todo el testimonio bíblico y no solamente Jesucristo, sino los apóstoles, y lee el testimonio histórico de hasta el año 400 después del Mesías y todos guardaban Shabbat. Tanto así que hay una pelotera con uno de estos teólogos católicos, no recuerdo el nombre ahora, Lutero y otros así similares, que empezaron a perseguir a esos primeros cristianos y a decirles que ustedes están celebrando igual que los judíos y eso es Antiguo Testamento, y empezaron a pelear y empezaron a utilizar el músculo de el Estado, porque ellos eran la religión Estado ya en ese momento, después de que Constantino dijo, vamos a hacer ¿cómo es que se llama? Una amalgama, vamos a revolver esto con aquello, vamos a hacer una religión universal, eso es lo que significa catolicismo. Vamos a mezclar el sol que adoran estos por allá, y Apolo y Mitra, y acá decimos que Jesús es el sol de justicia y ¡pum! Para ustedes es esto, para los otros es lo otro. Para que lo entiendan más fácil, ustedes saben lo que es la santería, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que hay muchos de esos deidades paganas que las disfrazaron de santos católicos. Santa Bárbara bendita, Yemayá, no, Orisha, exacto, todos esos, bueno, todos ellos tienen su paralelo y eso no es nuevo, o sea, eso pasó reciente acá porque llegaron los africanos y todo eso, no, Changó es el divino no sé quiéncito, el ángel Gabriel para estos es el ángel Gabriel, pero para los otros es Yaragano, no sé quiéncito, Changó, una cantidad de muñecos extraños. Ajá. Agua y comida y eso que pero eso viene de antes y es feo. voy a aclarar algo porque Dime. Yo soy católica y seguiré siendo católica porque para mí Dios es uno solo. Jesucristo sí, el Hijo de Dios, vino a tierra y redimir nuestros pecados. Lo hizo hombre para que nosotros los invitáramos menos en el pecado, porque el único que no comete pecado es Cristo. Entonces que hay varias vírgenes. Los sacerdotes siempre dicen la Virgen, advocación, o sea que la Virgen del Carmen fue en el norte Carmelo, le pusieron el Carmen. La Virgen de Fátima porque nació allá en Portugal. Sí, pero esa es la explicación, pero ella no nació en Portugal, ninguna de las... No, los pastores la vieron en Portugal, Ajá. a Cova del Guía. Sí, sí. Entonces, mucha gente... No, pero déjame y te detengo ahí porque yo conozco eso. Yo entiendo eso, pero es que de todas maneras en la práctica es lo que termina importando a la final, porque tú ves las fotos y son diferentes, de todas maneras, y no hay una unificación en realidad. O sea, yo te puedo decir a ti, mira, una excusa teológica, ¿sí me entiendes? Pero la práctica es la que en realidad demuestra en qué se cree, y si ellos no hacen nada ni condenan, porque si yo fuera el Papa y yo digo, hombre, la verdad es que eso está mal, yo les pongo un tate quieto y digo, hombre, saben que el que adore y esta otra muñeca y diga que son diferentes, y entonces la gente enseguida va caminando. Pero en la realidad es que, mira, siendo que fueran la misma o no, ni siquiera que fuera la misma Virgen María real, porque así no era ninguna de ellas, esos eran otras deidades distintas que ya preexistían. De todas maneras, Dios dice que no se hagan imagen de arriba, ni abajo, ni debajo, ni se inclinen ante ellas, ni las honren. Hay muchos hoy día, no solamente son imágenes de ellas, mucha gente hoy día, de todas las religiones, no se la sí, hacen ídolos internos. Yo también. El dinero, ídolo, la fama de la... Sí, pero ¿sabe qué está diciendo ahí? Mira, esa es una excusa, porque si bien ya establecimos que está mal el ídolo físico, tú no puedes excusarte en que, ay, lo que pasa es que, mira, yo tengo un ídolo físico porque ellos tienen un ídolo interno. Igual, ambos están en idolatría. Tú lo que tienes que decir es, así como él está mal y yo estoy mal, ambos nos debemos arrepentir y ambos debemos dejar esos ídolos, sea físico o sea interno. Y Dios te va a perdonar y te va a restaurar y te va a sacar de ahí. Pero si uno sigue un ídolo interno o
un ídolo externo, igual es idolatría y tiene consecuencias espirituales negativas. El apóstol Pablo, ya para terminar esa parte, dice que no es el ídolo como tal lo que importa, sino la potestad demoníaca que está detrás del ídolo X o Y. Y eso es delicado porque ya estamos hablando de que los demonios están involucrados en ese tipo de prácticas. Y nada más con eso uno debería decir, hombre, yo no necesito ningún muñeco porque a Dios no le gusta y porque además hay riesgo de que haya contaminación espiritual con los demonios. Y el mismo apóstol Pablo dice, ustedes no tienen nada que hacer ni nada que ver con los demonios, o acaso es que somos más fuertes que Dios y le vamos a tentar, o acaso es que voy a tomar de la cena del Señor y de la copa del Señor y de la copa de los demonios. El apóstol Pablo dice, no se contaminen con eso, porque o sea, definitivamente es algo espiritual muy fuerte y muy malo. Pero bueno, vamos a terminar con esto porque estábamos hablando, sí, en números, de cómo podemos relacionar todo esto que estamos estudiando con el Mesías y sus enseñanzas. Porque es que a veces nosotros vemos enseñanzas del Nuevo Testamento y creemos que son nuevas, y no son nuevas, sino que ya estaban. Entonces les voy a decir una que es muy bonita para que vean cómo es la situación aquí. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Mesías dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos se ha resuelto todo asunto? ¿Se han escuchado eso, verdad? Y eso aparentemente, sin estudiar, sería como algo nuevo. Eso no estaba antes. Pero resulta que de esta para allá, de esta enseñanza, es que se saca eso, esa explicación, vamos a decirle así. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que habían 12 espías, ¿verdad? Y de los 12 espías que Dios manda a inspeccionar la tierra, ¿cuántos de ellos dijeron la verdad y hablaron en pos de Dios? 2, Josué y Caleb. Los otros 10 hablaron mal mintiendo, ojo, porque se asustaron ellos y entonces no tenían ganas de ir a la guerra contra esas personas que vieron más grandes que Dios. Que se acuerda que ellos dijeron, no, hombre, es que ellos nosotros somos para ellos como si fuéramos langostas. ¿Usted sabe de dónde sale esa expresión y de quién en verdad sí deberíamos decir así nos ve él? De Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, son pequeñitos. Entonces ellos prácticamente estaban deificando a los enemigos de Dios, teniendo al verdadero Dios de su lado y habiendo experimentado el poder de Dios que los acababa de libertar. Entonces, fíjese que de esta porción de las Escrituras el judaísmo oficial al día de hoy saca una conclusión errónea, porque ellos dicen el minyan. ¿Usted ha escuchado el minyan? Exacto, es el mínimo del grupo de personas para decidir algo, para tomar decisiones, para iniciar un servicio. Pero el Mesías dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. El Mesías siempre 2 o 3, y ellos dicen 10. Y fíjate que lo toman de aquí, de una, no, porque es que aquí le dicen congregación a estos 10. Es verdad, pero entonces, ¿qué pesa más? 10 personas que digan una mentira o 2 o 3 que digan la verdad. La verdad, no importando el número de gente. Entonces, de aquí sale algo importante porque el Mesías está tomando esta para allá para decir, y aquí sabemos que Moisés y Dios le dan la validez a los 2 que dijeron la verdad. ¿Se acuerda que los querían apedrear? Entonces, vamos a ver, busquen Mateo 18, 16. Porque aquí está hablando de algo que el judaísmo dice, necesitamos 10. Si los 10 no concluyen que Jesús es el Mesías, no es el Mesías, así dicen al día de hoy. Entonces dice Mateo 18, 16, pero si no te escucha, toma aún contigo 1 o 2 para que por boca de 2 o 3 testigos toda palabra sea confirmada. ¿Quién me lee el siguiente verso, que no lo tengo a la mano? 17. Sí, el que quiera. 18, 16. El 17, 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ojo que el Mesías ya está utilizando la palabra iglesia antes de ¿qué? De Pentecostés, cuando dicen los demás hermanos que ahí fue donde nació la iglesia. Usted ha escuchado esa enseñanza. Pero acá el Mesías mismo
enseñando él y todavía no ha sido crucificado, muerto, sepultado y regresado. Está hablando de eclesía en griego. Y la eclesía sí fue creada en un Pentecostés, pero no en el Pentecostés donde bajaron las lenguas de fuego, sino en el primer Pentecostés que ocurrió, exacto, en el monte Sinaí, como 3000 años antes de estos eventos que están leyendo ustedes ahora. Cuando Dios entregó las tablas de la ley físicas a Moisés y hicieron el becerro de oro, Moisés rompe las tablas. Dios le dice que por qué las rompe, que se haga otra, que él iba a restaurar el pacto, porque él es el que tiene derecho a desechar o a corregir y no Moisés. Tú no sabías lo que iba a hacer Moisés, vuelve y haz otra. En ese momento nace el pueblo de Israel, la iglesia. Porque así dice, Hayom HaKahal, sale en hebreo, el día de la congregación, de la comunidad. Y ese Kahal lo traducen como sinagoga o eclesía. ¿Ya? Exactamente. Entonces, perfecto, porque ahí se consuma el matrimonio y empieza lo que Erusim, Nesuim y Erusim, las dos etapas del matrimonio hebreo. Regálame el 18 porque yo siempre me enredo con él. 18 o 16. No, con este. De cierto digo que todo lo que ligaréis en la tierra será ligado en el cielo. Eso tiene que ver con lo que estamos enseñando. Hay gente que me dice, Atar y desatar. No, pero eso no tiene nada que ver con espíritu ni nada de eso. no, yo sé que no, pero explícame. Ya te lo voy a decir exacto. Ahí está hablando, claro que sí. ¿Se acuerda que estábamos viendo los príncipes de Israel y los juicios que ellos podían hacer? Eso tienen que conectarlo con la parashá de Yetro, el suegro de Moisés, que él juzgaba a todo el pueblo desde la mañana hasta la tarde y entonces el suegro le dice, te vas a morir, prepara gente. Exacto, entonces le dice que los príncipes, que son los 12, tengan cada uno 10 a su cargo, que cada uno de esos 10 tenga 100 a su cargo, que cada uno de esos 100 tenga 1000 a su cargo, y de esta manera ellos van a aprender los juicios, te van a ayudar a ti a juzgar entre los hermanos para ayudarlos, y cualquier caso difícil ellos lo van escalando hasta que llegue a ti. Entonces, en ese juicio, todo lo que ellos definieran de parte de Dios con el conocimiento de la Escritura y con el Espíritu Santo era lo que se debía hacer. Entonces, atar y desatar aquí significa juzgar entre los hermanos, aclarar quién tiene la razón en cualquiera de los asuntos, validar alguna causa que alguien esté diciendo. ¿Se acuerdan de un ejemplo fácil es Salomón y el bebé? Ahí ocurrió que se murió un bebé y una se estaba robando el bebé que no era de ella. Entonces ahí había una urgencia de aplicar ley. Y entonces lo que se aplicara era lo que quedaba atado o desatado conforme al dicho de Dios a través de ese varón. Y entonces le entregaron el hijo a quien le pertenecía. ¿Exacto? Entonces a eso se refiere porque es que los apóstoles vienen siendo los 12 príncipes. En la Escritura dice que ellos son los que juzgarán a las 12 tribus. Eso lo dice... ¿Se acuerdan Hechos de los Apóstoles cuando el apóstol Pablo estaba hablando con el rey Agripa? Y él le dice, yo sé que tú crees a las Escrituras, ¿verdad? Yo sé que crees en la resurrección y que vamos a estar delante del Señor y que vamos a juzgar a las 12 tribus. Eso sale en varias partes del Nuevo Pacto. Entonces, los apóstoles, Dios les da potestad de hacer estos juicios igualito que lo que yo les estaba diciendo con Yitro. Y el puesto de Moisés evidentemente es el del Mesías. Entonces está el Mesías como cabeza de la iglesia, que eso lo dice en Hebreos. Y después vienen los 12 apóstoles, que son los 12 príncipes de las 12 tribus, que van a juzgar a las 12 tribus. Y después vienen todos los discípulos que ellos tuvieron, que estamos nosotros. Y las Escrituras por eso dice después, ¿es que acaso ustedes no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Hablando de los demonios, eso que vamos a regañar después. ¿Cuánto más las cosas de este mundo? Entonces eso es ese versículo. Entonces ahora mismo Dios nos pide. Después llegó el reemplazo. Porque ese que se mató ya Dios sabía que se iba a matar. Él decía que ese era Matías. Matías. Hermano, Dígame. cuando Yeshua le dice a Pedro, a ti te daré ahí las llaves del reino. Ya. Lo que haces en el cielo. Eso también. Está relacionado con lo mismo porque ¿qué es lo que le da? ¿Cuáles son las llaves del cielo del Evangelio?
Entonces, eso se lo entrega a todos los apóstoles por igual, sino que ahí le está diciendo que por el Espíritu de Dios, Él acabó de revelar cuál es la llave del reino, porque el Mesías en ese momento le estaba preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Él dice cualquier cosa, o sea, estos dicen que tú eres el Elías, estos dicen que tú eres uno de los profetas que resucitó y vino otra vez, y listo, suficiente de tanta inexactitud y error. Ahora yo les pregunto a ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes que me conocen. Y Pedro enseguida dice, por el Espíritu, dice la Escritura, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Mesías le responde, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fue una enseñanza de un rabino tal o de no sé qué, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que a ti te serán dadas las llaves de ¿cómo es que se llama? Del reino, y todo lo que ates en la tierra será dado y todo lo que desates, y después dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra el evangelio, es lo que está diciendo prácticamente. Entonces todo eso está conectado, porque ¿cuál es el máximo juicio? Que cuando uno escucha el evangelio uno queda convicto. Acuérdense que la Biblia te dice que el Espíritu Santo, Yo preso. ¿cómo? Yo preso, dice. Pues no hablas de conflicto, yo preso. Sí, claro. Pero dice el Espíritu Santo te redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Cuando uno escucha el Evangelio uno dice, estoy muerto en delitos y pecados. Y después de que escucha esa realidad, Dios también te presenta la salida. Te dice, ven a mis pies, arrodíllate, reconoce, y yo tengo la vida en mis manos. Pídeme la que yo te la doy. Entonces la persona se arrepiente y recibe de parte de Dios el perdón de sus pecados, la transformación de su vida para siempre, porque es un proceso irreversible. Y después de eso, ¿qué pasa? Empieza la persona a caminar en un aprendizaje porque es un bebé. Y entonces se levanta, se cae, Dios lo levanta, pero no lo va a dejar caído. Y de ahí en adelante es un caminar que no se suspende porque no lo interrumpe ni siquiera la muerte, porque la resurrección fulmina la muerte y sigue caminando con Dios a la eternidad. Entonces ese es el mayor de los juicios, que Dios te declara muerto al pecado pero vivo para Él. Y entonces cuando Dios le está diciendo eso a Pedro y a todos los apóstoles, prácticamente les está diciendo, a ustedes les encomiendo el mayor de los oficios, predicar la realidad y la verdad de que todo el mundo tiene acceso a mí a través de esto, de la obra que yo he hecho. Y ellos empiezan a predicar, y dentro de eso está incluido, listo, después de que eres creyente, ¿qué pasa? Empieza los correctivos, ojo aquí, porque mire, el apóstol Pablo le dice una cosa que ustedes como que lo pasan por alto así si lo leen por encima. Cuando le dice el apóstol Pablo a Pedro, eso que tú estás haciendo es digno de ¿qué? De condenar. Eso está hablando de palabras mayores, porque está obstruyendo el mensaje de salvación con eso que él estaba enseñando a través de su acción. Estaba diciendo, estos no son tan salvos todavía, porque era lo que decían los de la circuncisión. Entonces, ¿qué pasa? Pablo le dice eso a Pedro, como que dice, ajá, y lo llama arrepentimiento, pero esa palabra es fuerte. Y hoy en la Iglesia Católica se está conmemorando Pedro y Pablo, el 29 de julio. En la Biblia nunca dejarían que se conmemorara la vida de un ser humano, porque, ¿cómo es que se llama? Terminaría exaltando al hombre y no a Dios. Ya. Y ellos, si estuvieran vivos, cuando Dios los resucite, van a regañar un poco de gente, porque acuérdate que a ellos se les arrodillaron y él decía, no, Señor, yo soy consiervo, a mí no te me arrodilles. Hubieran roto todo eso enseguida. Cuando comienza la vida en la Iglesia Católica, porque todos los días lo veo por televisión, yo no estoy mucho ya la Iglesia Católica. Mejor. No dice en ningún momento, no, que ellos dicen, todo lo hacen en nombre de Jesús y de Dios. Y después dice, hoy se conmemora en la iglesia, estos santos fueron esto y esto. O sea, hacen referencia a lo que fueron ellos. Mas nunca están diciendo, porque muchos que ya no son católicos, la iglesia se está equivocada. Hacen diciendo que fueron ellos. Pero siempre en una misa, la misa, sí, la Santa Misa, dicen con Dios y con Jesucristo siempre. Hoy se conmemora, y estos fueron fulano y fulano, dicen en la homilía que sí. Fueron ellos. O sea, lo mucho aprendí de Pablo, que yo me acuerdo siempre de aquella fanática de Pablo. Sí. Entonces yo leí, yo
Yo sé que no conoce a Jesucristo ni mucho menos. Así ya. Entonces yo aprendo también porque ellos están estudiados. Dale, dale. Espérate, dale la palabra al hermano. Lo que tú dices es cierto. Dentro del mismo judaísmo, ¿verdad? O sea, lo que ellos, o sea, cuando se le rodearon a Pablo, ya, dice, no, así no es. Porque es que ellos solamente podían postrarse Ante Dios. rey. Amén. Cuando el niño nace, que está en el pesebre, los mismos que le fueron a visitar, reyes magos, digamos, ya se les postraron. Por eso es que tú nada más tienes que postrarte a Dios, Claro. no a una imagen. Así es. Entonces, esta despluralizamos. No podemos entender en su naturaleza judía, porque es que la revelación es lineal por el cielo es a través de un pueblo. Porque al subir la nueva exegesis, o sea, se llama la espiritualización de la palabra, o la alegoría de la palabra. Sí, con Orígenes y toda esa gente. Toda esta interpretación que era literal. Claro. Porque es literal absolutamente. Primeramente es literal. Ese es el marco de cualquier interpretación. Entonces, después puedes añadirle de pronto la parte, como diría, la otra parte que es la parte que en cierto momento tú puedes darle a entender alegóricamente para reforzar lo literal. Claro. No necesariamente todo tiene que ser literal. Así es. Entonces, ahí es donde de pronto desconocemos realmente la parte de la revelación. O sea, sí, que es a través de un pueblo y una cultura revelada. O sea, por Dios, a la humanidad entera. Como dicen los hermanos católicos, separados, Dios separaron, separados en el. O sea, la palabra, o sea, dice que la iglesia es universal. No, la palabra es universal. Así es. Amén. Que la palabra fue para el mundo, porque a través de la palabra se hizo el mundo. O sea, Dios no es universal. Dios es Dios. Tú no puedes encasillar a Dios a través de un contexto, de una definición, porque ya tú estarías como diría, encasillando a Dios en una definición y Él no tiene ninguna definición. Ya. Entonces, ¿qué es universal? Palabra, claro. Eso es lo que quieren decir los sacerdotes, hermano. Bueno, vamos a orar y ahorita seguimos nosotros hablando. Pero no al final porque ya se nos pasó el tiempo. Sí, pero ahorita que vamos a terminar orando y ahorita yo me quedo hablando contigo. Porque ya nos pasamos de... Ahorita porque ya vamos... Está bueno. No, yo no, pero... Nos quedamos hablando, exacto. Vamos a orar así porque aquí, mejor dicho. Bendito Dios, te damos gracias por este día, Señor, en que nos permites compartir tu palabra. Te pedimos bendiciones de lo alto para todos los que estamos aquí presentes, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, tú nos hagas más dóciles a tu palabra, Señor, y que seas tú, Santo Dios, enseñándonos las maravillas de tu ley y permitiéndonos que las apliquemos en nuestra vida y ver su fruto y ser tú glorificado y nosotros bendecidos por ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.